Seguramente hay muy pocas personas que se consideren malas, que hacen el mal. Sin embargo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Y por qué gente que se considera buena hace cosas malas? No estamos diciendo que cada cosa que una persona hace sea mala, pero basta con que algunas de ellas sean malas y se junten con las de otros seres humanos para que se establezca en el mundo una gran corriente de maldad. En este video hablaremos sobre las razones por las que hay tanta maldad en el mundo. Ya San Pablo lo advirtió en Romanos 7:19, cuando dijo que no hacía el bien que quería, sin embargo hacía el mal que no quería. Parece haber como una tendencia a hacer el mal que no se puede refrenar, que no podemos controlar eficazmente. ¿Y cómo puede ser esto si Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él es bueno? ¿O Dios no nos creó buenos? ¿O hubo un momento misterioso en que nos volvimos con esa tendencia a hacer el mal? Eso misterioso es el pecado original. ¿Y cómo surge? La Biblia lo relata en el libro del Génesis. Dios había puesto a los seres humanos en el jardín del Edén. No tenían que trabajar para alimentarse, no tenían enfermedades, ni envejecimiento, ni muerte, y la relación entre ellos era cordial. El Creador había dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, todo lo necesario para la felicidad. La única condición que les puso es no comer el fruto del bien y del mal, porque morirían. Debían obedecer al Creador. Y la mujer, Eva, paseando por el paraíso, se topa con la serpiente. Este animal era el diablo vestido de serpiente. Pero él no sabe lo que les ha prohibido Dios. Y con mucha elocuencia intenta sacarle información a la mujer y ella se la da. La primera lección que los exorcistas dan es no hablar con el diablo. Y cuando el diablo propone algo, desechar cualquier idea y quitarnos esa relación del medio. Pero Eva siguió el diálogo con la serpiente, y la serpiente supo cuál era la prohibición. Entonces le dice que si come no va a morir, sino que se le abrirán los ojos y serán como dioses. Por lo tanto, le sugiere no solo desobedecer a Dios, sino rebelarse de él tratando de constituirse en otro Dios. La mujer entonces toma el fruto, lo come y luego se lo da a su esposo, y así desobedecen a Dios. El primer pecado fue desobedecer. Ese es el pecado original. Contrariaron la orden del Creador, que por su omnisciencia sabe lo que es mejor para el ser humano, las consecuencias de cada acto nuestro a largo plazo. Y por su desobediencia, que Dios sabía que se iba a transformar en rebelión, priva a Adán y Eva del paraíso. Y con eso ellos pierden los dones preternaturales regalados por Dios, de no tener enfermedades, ni envejecer, ni morir. Tendrían que trabajar para conseguir el sustento, y comenzarían los conflictos entre los seres humanos, lo cual se ha transferido de generación en generación. Hasta aquí hemos narrado lo que la Biblia recoge sobre el pecado original. ¿Y qué consecuencias tiene esto? El pecado ciertamente es un acto que nos separa de Dios. Es decir, que mientras Dios desea nuestra felicidad y nos abre las puertas de ella, el hombre prefiere navegar en sus inseguridades y lanzarse en busca de lo que él cree le hará feliz. Pero en realidad es solo un fantasma. El pecado original entonces es la tendencia del hombre a no tener la fuerza para rechazar el pecado, y el buscar siempre su propia satisfacción personal frente a los deseos de Dios. Por eso es que cuando nosotros queremos hacer algo bueno y se nos presenta algo diferente, elegimos muchas veces lo segundo. Y esto sucede porque el maligno siempre está presente y se nos pasa desapercibido con varias formas de obrar. Puede presentarnos diversos tipos de argumentos que parecen buenos, pero que en realidad nos apartan de lo bueno. Supongamos, por ejemplo, que decimos, voy a rezar el rosario. Y en ese momento el diablo te pone en tu cabeza. Mejor no,
Estoy muy cansado y necesito reponer mis fuerzas. Dios me entenderá. Otras veces el argumento será ponernos finales fatídicos. Es decir, que ante una acción buena que deseamos hacer, nos envía una imagen que lo que haremos puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, vemos una persona pidiendo limosna en una calle y tenemos la intención de darle unas monedas. Pero él nos puede decir que quién sabe lo que va a hacer con ese dinero. Quizás drogarse. Y que eso es precisamente lo que está afectando su salud. Él tiene que tratar de adivinar en qué momento de tu vida estás. Por ejemplo, si vas de mal en peor y te emborrachas, puede que en algún momento evalúes ir a Alcohólicos Anónimos. A lo que el diablo podría susurrarte al oído para que pienses, yo puedo dejar de beber cuanto quiero. Y así mantiene a la persona en el vicio. Y si vas de mejor en mejor, se las ingenia para argumentar que las cosas buenas pueden ser mejores. Por ejemplo, te puede decir que reces 24 horas seguidas porque es bueno. El primer día lo harás, y luego dejarás de hacerlo porque es muy duro, y así caerás en que ya no haces ni siquiera lo del principio. Lo que intenta hacer es ponerte una trampa para que de cualquier forma caigas en el pecado o te alejes del bien. Pongamos el ejemplo también de las tentaciones del diablo a nuestro Señor. El diablo suponía que Jesús era el Mesías, pero no lo sabía precisamente. Por eso le pone 3 tentaciones: la de tener cosas, la del poder y la de la fama y la riqueza. En la primera el diablo lo invita a convertir la piedra en pan. Es lo que el mundo nos dice. Si no tienes el celular más moderno no eres nadie. Si tu casa es sencilla eres un don nadie. O te pone en la mente, por ejemplo, que yo soy pobre porque mis papás y mis abuelos fueron explotados. Y todo eso se debe a los conquistadores españoles que se llevaron la plata y el oro de mi país. Y entonces te implanta un pensamiento de no superación, haciéndote sentir infeliz por la culpa que otros tienen. Es decir, que te hace ver todo lo que careces y te hace que te frustres para que no te superes. Otra estrategia del diablo es hacerte sentir falta de poder. Por eso tienta a Jesús para que se tire de lo más alto y haga un milagro. Pero Jesús se opone a esto porque sabe que usar el poder en beneficio propio corrompe. Y es precisamente por esto que el Padre Pío decía que tenía un trato con Dios, que le hiciera favores a todos menos a él, precisamente para evitar que por buscar beneficios se olvidara de lo más importante, ayudar a los otros. El buscar el poder desenfrenadamente es tan ridículo como que el burro que llevaba a Jesús el domingo de Ramos creyera que los honores eran para él y no para Jesús. Y el poder puede hacer esto en nosotros, si no lo sabemos manejar. Es lo que sucede con las revoluciones que está proporcionando el nuevo orden mundial, como la de los feministas, las personas de raza negra, los homosexuales, etc. Cualquiera que no piense como ellos está exiliado. El poder las ha corrompido de tal forma que no hay margen para la libertad personal. El pecado ha ido abriendo ese camino precisamente porque no han optado con valentía para resistir al mal. Por último, el diablo tienta a Jesús ofreciendo todos los reinos, pero Jesús no acepta. Porque esas soluciones que parecen ser brillantes se convierten en pasajeras. Por ejemplo, el mundo hoy está empeñado en despenalizar el consumo y producción de marihuana, y de esta manera da el mensaje de que no es malo drogarse, pero no toma en cuenta los efectos para la salud de los que se drogan, ni los efectos sobre la sociedad, claramente negativos, y las investigaciones académicas así lo muestran. En conclusión, el pecado siempre está frente a nosotros, pero podemos rechazarlo si nos lo proponemos. El problema es que nos pasa como a Eva. Se ve bueno el fruto, agradable, y parece darte bienestar. Pero los que ya están adentro saben que esto no es así, y el avanzar en el camino del pecado lleva a que en algún momento ya no sabrás cómo salir de él. Es por eso que muchos racionalizan diciendo que el pecado no existe, y que no hay tal cosa como el pecado original, cuando la realidad es que el mal que existe en el mundo es la consecuencia de nuestras malas decisiones que afectan a los demás. Y somos proclives a tomar malas decisiones debido al pecado original,
si no hacemos un esfuerzo para rechazarlo conscientemente. El pecado es atractivo en apariencia, pero puede ser frenado si sabemos decir que no al camino del error. Y el rechazar el camino del mal te traerá paz. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre por qué hay tanto mal en el mundo. Porque todos somos pecadores debido al pecado original, pero redimidos por Jesucristo para que usemos nuestro libre albedrío para oponernos a las tentaciones del mal. ¿Hay alguna razón por la cual el nombre de Poncio Pilato fue incluido en el credo cuando decimos padeció bajo el poder de Poncio Pilato? En realidad sí, porque el nombre de Poncio Pilato está en el credo porque fija la vida de Cristo en la historia humana. Dice que Jesús es un personaje histórico, y específicamente un personaje histórico que vivió en la historia de Roma y de Israel en determinado año. Esto viene por una tradición que la esposa de Pilato, Claudia Prócula, tuvo un sueño de miles de millones de personas que cantaban Sub Poncio Pilato una y otra vez. Si la tradición es cierta, ella soñaba con innumerables recitaciones y cantos litúrgicos que decían bajo Poncio Pilato. Lo que estaba escuchando, en realidad, eran los miles de millones de cristianos que rezaban, Él fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Los millones de cristianos a través de 20 siglos, ¿no? Para la mayor parte de las mujeres esto sería un honor, saber que su marido, el nombre de su marido, estaría en los labios de miles de millones de personas por un periodo de 20 siglos. Pero en el caso de este prefecto de Judea, es notoria la reputación de ser la causa eficiente de la crucifixión de Cristo. ¿Y cómo es esta historia? En la mañana del juicio de Jesús, la esposa del gobernador romano Poncio Pilato envió un mensaje urgente a su marido que decía: he tenido un sueño perturbador. No tengas nada que ver con este hombre. Esto está dicho en Mateo 27, 19, donde dice: mientras él estaba sentado en el tribunal, o sea, Poncio Pilato, le mandó decir su mujer: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. La esposa de Poncio Pilato es la única persona registrada en los evangelios que habló en contra de la decisión de matar a Jesús. Y un sueño era importante en aquella época porque la gente en el mundo antiguo era consciente de la mente subconsciente. Creía que los sueños podían llevar un importante mensaje de Dios, o en este caso de una mujer romana, de los dioses, ¿no? Y Pilato ignoró el consejo de su esposa y condenó a Jesús a muerte, haciendo su nombre infame por todas las generaciones. A pesar que él había confesado 2 veces que no había encontrado ningún mal en él, ni delito. Sin embargo, lo hizo azotar y lo mandó crucificar por la insistencia de las autoridades religiosas judías. Tenía, como sabemos, razones muy convincentes para dar razón a los judíos, ya que tenía muy mal olor en Palestina debido a sus malas acciones. Orígenes es el primero en mencionar que Claudia se convirtió al cristianismo. Y la iglesia griega hizo de Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilatos, una santa,
y se festeja su fiesta el 27 de octubre. Y Mel Gibson, en su película La Pasión de Cristo, representa a Claudia dándole unas ropas a la Santísima Virgen María para recoger la sangre de Cristo en la flagelación. Y una carta supuestamente escrita en latín por la esposa de Pilato varios años después que Pilato saliera de Jerusalén, y fue publicada por primera vez en 1865 en Eslovenia, dice una cosa muy interesante. La carta afirma que la esposa de Pilato buscó con éxito la ayuda de Jesús para sanar los pies de su hijo lisiado Pilo. Estamos relatando entonces una mujer que se convirtió al cristianismo y que después tuvo un milagro de Jesús después de muerto. Diversos místicos y mensajes de apariciones de la Virgen María nos dicen que la batalla final del maligno se está produciendo dentro de la familia. Y esto está corroborado por el deterioro de la vida familiar. Los divorcios son cada vez más frecuentes, los matrimonios duran cada vez menos y cada vez hay menos casamientos. La relación entre padres e hijos se hace más distante y aparecen toda una serie de adicciones que además coadyuvan a profundizar estas tendencias. Y hay un demonio específico que parece ser responsable de esta estrategia. En este video te voy a contar quién es ese demonio según los exorcistas, cómo actúa y cómo debemos defendernos de él. El reconocido exorcista padre César Trucchi ha informado que hay un demonio cuyos ataques se enfocan en la familia, que es mencionado en la historia de Tobías en el Antiguo Testamento de la Biblia, y su nombre es Asmodeo. En el libro de Tobías, Asmodeo se enamora de Sara, y cada vez que ella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Y así llega a matar 7 hombres, impidiendo que se consume el matrimonio, hasta que Sara se promete a un joven llamado Tobías y recibe la ayuda del arcángel Rafael, que le enseña cómo librarse del demonio. Le arranca el corazón, los riñones y el hígado a un pez, colocándolos sobre las brasas, y como Asmodeo no puede soportar los vapores, huye a Egipto, donde Rafael lo encadena. En el Testamento de Salomón, un libro apócrifo del Antiguo Testamento, dice que el objetivo de Asmodeo es conspirar para que los cónyuges incurran en la lujuria. Pero esta no es la única táctica del grupo de demonios que está alrededor de Asmodeo. La táctica principal que usan es primero separar la relación entre los esposos. La relación más importante en el hogar es la relación del esposo con la esposa. Pero algunos prestan más importancia a sus trabajos, sus carreras, sus amigos e incluso a sus hijos, lo que al final implica la debilitación de la relación entre ambos cónyuges, que son los cimientos de la familia. Y la segunda táctica más importante es separar la relación de los padres con sus hijos. En nuestra cultura vemos que los hombres están notablemente ausentes del hogar y necesitan pasar más tiempo con sus hijos transfiriéndoles valores. Y además, ambos cónyuges deben educar a sus hijos en cómo manejar la relación entre los integrantes de la familia. Por su parte, el exorcista padre Chad Ripperger, quien además es psicólogo y consejero matrimonial, ha ido mucho más en profundidad sobre cómo actúan estos demonios liderados por Asmodeo para destruir la familia. Ripperger dice que el fin primario del matrimonio es la salvación de su cónyuge y de toda la familia, y que todo lo demás es secundario. Este es el plan de Dios. Y para ello hay un orden apropiado en la estructura de autoridad de la familia que los demonios están constantemente tratando de socavar.
Esto se basa en la unión espiritual entre ambos cónyuges y el fomento de la obediencia de los hijos al otro cónyuge. Por ejemplo, una de las cosas más devastadoras que los demonios usan para dañar a los niños es hacer que sus padres discutan frente a ellos. Y esto hace que sus hijos tengan que elegir entre uno u otro, perdiendo su capacidad de amarlos a ambos por igual. Y el resultado será, en última instancia, la desobediencia de los niños a uno u otro padre. Además, los niños aprenden el respeto que deberían tener del sexo opuesto a través de sus padres. Aprenden la forma en que los esposos y las esposas se tratan entre sí, llevando esto a sus futuros matrimonios. Pero además los demonios intentan constantemente socavar el matrimonio, creando una triangulación de desobediencia entre el esposo, esposa e hijos. Por ejemplo, un niño le pide al padre para ir al parque, pero su padre dice que no porque quiere que el niño haga otras cosas primero. Pero el niño pregunta a su esposa y le dice que sí. Esta es la forma en que los demonios usan para contravenir la autoridad que existe dentro de la familia, para dividir a los miembros de una familia. Por eso es fundamental la unidad espiritual en la familia. Pero los demonios no pueden soportar esta unidad espiritual. Y este ataque se produce desde la misma conformación del matrimonio, ya en el noviazgo. Una cosa que a los demonios les encanta hacer es reunir a una persona que sea profundamente espiritual y a otra que no lo sea. O que uno sea espiritualmente tibio para que el otro cónyuge caiga. Y también acercar personas que ambas tengan heridas espirituales, porque si una persona no ha aprendido a manejar sus propias heridas, no podrá manejar las de su cónyuge también. A los demonios les encanta concentrarse en los sentimientos de dolor de las personas para separarlas, porque saben que es muy efectivo. Están buscando puertas abiertas para trabajar en contra del matrimonio. Por ejemplo, si una persona no estaba convencida antes de su matrimonio, trabajarán esa idea luego para que piense que no eligió correctamente a su cónyuge y por lo tanto este matrimonio debería dejar de existir. Entonces Ripperger sugiere que cada vez que una persona tenga un pensamiento negativo sobre su cónyuge, que lo ponga sobre la mesa de inmediato y lo discuta. Hay veces que detrás de un pensamiento de tu cónyuge hay una buena intención, pero te parece malvado. Porque los demonios trabajan para cambiar la percepción de tu cónyuge y acentuar las diferencias. Siempre están tratando de hacer que le digas algo enojado a tu cónyuge, para controlarte con la ira y para que crees una herida en él. Por otro lado, algo que está afectando nuestra cultura es tratar de igualar los roles de hombres y mujeres en la familia, en lugar de enfatizar las habilidades únicas y diferentes que cada uno tiene. Debemos darnos cuenta que las mujeres son mejores para cuidar a los niños, creando así tareas específicas para el esposo y la esposa para con los hijos. Los hombres además tienen la capacidad de enfocarse en una sola cosa, mientras que las mujeres tienen la capacidad de enfocarse entre los desórdenes de la casa, lo que debería ser guía para la asignación de roles en lo que cada uno es capaz de hacer más fácilmente. Los demonios, además, no pueden soportar un afecto duradero entre los cónyuges y en toda la familia. Y es por eso que transmiten la visión de que el matrimonio se basa en la felicidad que obtendrán del otro cónyuge. Eso es lo que están vendiendo los medios de comunicación. Pero una relación basada solamente en emociones y no en funciones planificadas por el plan de Dios, decae cuando el matrimonio se ve enfrentado a la rutina, los problemas de la vida laboral, los malos entendidos, etc. Entonces es cuando tientan a los cónyuges a desacreditar aún más la relación, terminando incluso en el divorcio. Y lo que sucede cuando hay un divorcio es que los niños resultan heridos en ese proceso y obviamente los adultos también. Ellos fomentan además la idea de que una familia necesita un mejor nivel de vida, cueste lo que cueste.
y por lo tanto deben endeudarse para mantenerlo y así quedan como rehenes y vienen otros problemas adicionales. El desafío del matrimonio y la familia es morir en uno mismo. Pero los demonios intentan evitar esto alentándote a ser egoísta. La idea correcta de un cónyuge no es lo que voy a sacar yo del matrimonio, sino cómo voy a hacer para colaborar para que cada uno sea una mejor persona y caminemos juntos hasta la vida eterna.